Desde mi punto de vista, nuestra casa es un lugar de refugio y de calma. Es donde podemos ser nosotros mismos y donde podemos relajarnos. A lo mejor tú, como yo, también pasas bastante tiempo en casa y es posible que, como yo, quieras que tu casa esté ordenada, pero que también te inspire y que te haga sentir bien y que te proporcione calma y alegría. Por eso para mí es muy importante que mi espacio sea simple y fácil de mantener ordenado. Pero depurar no es fácil y no siempre es fácil dar el primer paso y decidir qué hacer con las cosas que queremos eliminar de casa. En este vídeo vamos a hablar de 5 estrategias que yo utilizo en mi casa y que te van a ayudar a encontrar la claridad que necesitas para dejar las dudas a un lado en el momento de tomar decisiones para depurar. Algunas de las preguntas que nos hacemos cuando llega el momento de dejar ir objetos que tenemos en casa son: ¿me lo quedo o lo dejo ir? ¿A lo mejor me hace falta algún día? ¿O era un regalo? ¿O me costó muchísimo dinero y no lo quiero tirar? Y además, ¿qué hago con ello? 1. Aparca el apego por el momento. El apego en las cosas materiales se caracteriza porque sentimos una emoción de dependencia hacia los objetos que tenemos en casa y que nos hace sentir miedo a perderlos o a separarnos de ellos. En casa tenemos cosas que pueden servir para expresar nuestra identidad o son recuerdos de nuestra vida, pero el apego nos puede crear problemas a la hora de tomar una decisión racional. Acabamos acumulando porque emocionalmente no somos capaces de dejar ir estos objetos, aunque sabemos que nos quitan espacio, tiempo y nos causan estrés. ¿Qué podemos hacer? De forma temporal, imagina que eres un invitado en tu propia casa y las cosas que hay dentro no son tuyas. De vez en cuando, al aparcar ese apego por un momento, te puedes hacer preguntas como: si te quedases en esta casa un par de meses, ¿necesitarías todas estas cosas que hay aquí? Como invitado, ¿te gusta lo que hay en esta casa? ¿Qué emociones te generaría si fueses alguien que entra aquí por primera vez? Quería aclarar una cosa, y es que no hay nada de malo en guardar algunas cositas por razones sentimentales. Yo tengo mi caja de los recuerdos con álbumes de fotos, con fotos que me traen unos recuerdos muy bonitos. Tengo algunos objetos que me recuerdan a cuando mi peque era un bebé y que son cosas que no quiero dejar ir inmediatamente porque son importantes para mí. Pero no te las tienes que quedar todas. Quédate las mejores, así las puedes tener siempre a mano y a la vista y siempre las vas a poder ver. Desde mi punto de vista, cuando tenemos demasiadas cosas, acabamos no viendo esos recuerdos tan importantes, tan bonitos en nuestra vida. ¿Por qué? Porque están debajo de una montaña de otros recuerdos que no son tan importantes o que no nos traen tan buenas sensaciones. 2. Vuelve a lo más básico. Va a haber situaciones en las que te enfrentes a decisiones más difíciles o quizá en las que tengas que tomar muchas decisiones si estás depurando un espacio entero. Cuando te hagas un lío y no tengas claro qué dejar ir, puedes hacerte una serie de preguntas que te ayuden a tomar una decisión. Por ejemplo, ¿es esto útil? ¿Es bonito o me trae alegría? Para ayudarte con este proceso, si lo que te cuesta es empezar a tomar decisiones, he creado un documento, un plan llamado Minimalista en 30 días, que es una guía de depuración de tu hogar. Esta guía te va a ayudar con el proceso paso a paso para depurar tu casa, aunque no quieras llegar a tener una casa tradicionalmente minimalista y solo quieras eliminar la acumulación que hay en tu hogar. Te dejo el enlace aquí abajo. Me gustaría también decirte que es importante darte permiso para dejar ir. Algo que te gustaba en el pasado puede que ya no te guste o que ya no esté a la moda, que ya no vaya con tu casa. Es normal dejar ir, no tienes que quedártelo todo. Tu casa no es una unidad de almacenaje, es el lugar donde vives y donde quieres ser feliz y estar calmada. 3. Imagina que te mudas. Si alguna vez te has mudado de casa, es posible que te hayas dado cuenta de la cantidad de cajas que movemos de una casa a otra y que al final se quedan sin abrir. Yo sé que no todos nos mudamos de casa, hay quien no se muda nunca. Si este es tu caso, te invito a que visualices la situación. Si te fueses a mudar de casa a una casa más pequeña o una casa más nueva, muy bonita, recién construida,
¿Te llevarías estas cosas? ¿Querrías tener todas estas cosas que tienes acumuladas en una casa nueva? Piensa en ese mueble viejo que tienes en una esquina y que está lleno de cosas que nunca utilizas, que nunca sacas. ¿Te lo llevarías para decorar tu nueva casa? ¿Y por qué lo mantienes en la casa de ahora? Recuerda que este es el espacio donde ahora vives. 4. Pon un límite al número de cosas que tienes. Déjame que te aclare una cosa, yo no soy muy fan de contar el número de cosas en sí que tenemos, depurarnos una competición y tener menos no es siempre mejor. Pero si hay un área de tu casa en la que sientes que tienes demasiadas cosas, es posible que quieras tener un límite, poner un límite al número de cosas que tienes. Eso te va a ayudar a priorizar y a tomar decisiones. Por ejemplo, ¿cuántas bufandas necesitas? Yo tengo 2. Una de diario, que es la que me pongo todos los días, que es más baratita, me la pongo bastante, y otra de lana escocesa que me encanta y que utilizo en ocasiones que son un poco más especiales. Sé que en mi caso personal, si tengo 3 bufandas, sé que ya tengo demasiadas. Este método funciona muy bien con tu armario. Tengo un vídeo sobre cómo aplicarlo, te lo dejo aquí abajo en la casilla de información para que lo veas luego. Además es un método muy efectivo para las colecciones de cosas, como por ejemplo pinta uñas o libros de cocina o maquillajes o estatuitas de cerámica o peluches o dinosaurios. Tener un objetivo te va a ayudar a tener una visión clara de cuántas cosas quieres o necesitas y te va a ayudar a continuar tomando decisiones cuando realmente no quieres tomarlas. Si ves que poner un límite en formato número no es lo tuyo, la ley del contenedor es de gran ayuda. La ley del contenedor te limita en espacio. Por ejemplo, el espacio que tienes dedicado a tus zapatos. Los que no caben en ese espacio se tienen que ir. 5. Cambia tu punto de vista. Es un ejercicio súper útil para eliminar ese apego que sentimos a las cosas que no necesitamos. En vez de pensar en lo que pierdes cuando dejas algo ir, piensa en lo que ganas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando necesitas decidir si te deshaces de unos zapatos que sabes que no te pones nunca, lo normal es que pienses, si los dejo ir a lo mejor voy a encontrarme en una situación en la que los voy a necesitar y no los voy a tener, aunque sabes que tienes otros 3 pares parecidos. Así que en lugar de pensar en lo que estás perdiendo, piensa en lo que vas a ganar. Piensa en el espacio de tu casa que va a quedar libre, la calma que te aporta un armario o una entrada ordenados, el tiempo que ganas cuando no tienes que ordenar ni organizar este espacio en concreto, y si lo vendes, puedes hasta conseguir algo de dinero. Un truco que es muy útil es pensar cuánto te está costando ese espacio. Calcula el precio por metro cuadrado de tu casa. Esta estantería que está llena de libros y que no lees nunca utilizas, te está quitando espacio que te está costando dinero. Es decir, estás pagando una hipoteca o un alquiler por acumular objetos que no te aportan valor. Como pequeño consejo, si vas a depurar tu espacio, ayuda un montón que eches un par de fotos antes y después para ver realmente la diferencia que hay. Además te invito a que compartas estas fotos en Instagram, etiquétame y así lo podemos compartir con la comunidad. Me encantaría ver lo que hacéis. También te invito a que me digas en los comentarios lo que has depurado esta semana. Como siempre, muchísimos besos. Os dejo los vídeos recomendados en la casilla de información. Nos vemos a la próxima.